cómodas para descansar, deja que tu mente se aleje del ruido del día y se adentre en la tranquila maravilla de estas antiguas palabras. A menudo recordamos las grandes historias, como la separación del Mar Rojo o David enfrentándose a Goliat. Reconocemos símbolos como la corona de espinas. Pero esta noche emprendamos un viaje un poco más profundo, bajo la superficie de estos relatos tan familiares. Imagina por un momento que esta colección de escritos, inspirada por lo divino, guarda capas de significado, conexiones intrincadas, tejidas como hilos de oro, esperando ser descubiertas. ¿Alguna vez consideraste que la corona de espinas podría susurrar un secreto desde el jardín del Edén? ¿O que el bautismo de Jesús refleja el paso a través del Mar Rojo? Esta noche exploraremos 23 de estas conexiones ocultas, significados más profundos escondidos en relatos bien conocidos de la Biblia. Permite que estas reflexiones profundicen suavemente tu entendimiento y te llenen de paz y asombro ante la belleza de las Escrituras. Antes de comenzar, si disfrutas de estos videos y quieres apoyar el canal, por favor considera suscribirte o hacerte miembro. Quizá te sorprenda saber que más del 90% de nuestros oyentes aún no se han suscrito. Tu apoyo, ya sea suscribiéndote, dando me gusta a los videos o haciéndote miembro, es lo que mantiene este canal activo y completamente libre de anuncios. Aprecio de corazón a cada uno de los que deciden respaldar esta comunidad. Ahora, deja a un lado tus pensamientos, respira profundamente y permite que estas historias te arrullen hasta un descanso en paz. Comencemos con un relato del Génesis, un capítulo sorprendentemente extenso, dedicado no a un rey ni a un profeta, sino a un siervo fiel. Tras la profunda prueba en el monte Moria, donde Abraham, representando al padre, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, representando al hijo, Isaac desaparece de la narrativa por un tiempo. Esta pausa refleja la ascensión de Jesús, su regreso al Padre, esperando el momento en que se uniría con su novia. La Iglesia, aquellos que lo aman aquí en la tierra. Pero el personaje principal de este capítulo es el siervo más confiable de Abraham, Eliezer, cuyo nombre significa Dios de ayuda. Abraham lo envía en una misión vital, encontrar esposa para Isaac. Eliezer no viaja con las manos vacías. Lleva camellos cargados de bienes, regalos de la casa de su señor. Es una extensión del propio Abraham, encargado de unir a Isaac, Jesús, con Rebeca, la Iglesia. Piensa en Eliezer por un momento, como una imagen del Espíritu Santo. Viaja lejos, guiado por la oración, buscando a la elegida para el Hijo. Pide una señal específica, que la mujer correcta no solo le ofrezca agua, sino que también se ofrezca a dar de beber a sus camellos. Cuando Rebeca hace exactamente eso, el siervo se llena de gratitud. Pero antes de alegrarse por completo, formula una pregunta crucial. Por favor, dime, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Imagina al Espíritu Santo preguntando suavemente a cada corazón. ¿Hay lugar aquí para mí? ¿Me darás la bienvenida? Solo cuando la familia de Rebeca lo recibe en su hogar, la alegría de Eliezer se hace completa. Su misión tiene éxito cuando encuentra un corazón dispuesto a recibir, un lugar para descansar, un hogar para el espíritu. Deja que esta suave pregunta resuene mientras te quedas dormido. ¿Hay lugar en tu corazón? Ahora imagina una escena en Jerusalén. Jesús está enseñando y sus palabras cautivan a la multitud. De pronto, la paz se rompe. Los líderes religiosos arrastran a una mujer ante él, acusándola de adulterio. No buscan justicia, sino tenderle una trampa, con la esperanza de que Jesús contradiga la ley de Moisés. La tensión es alta, pero Jesús no entra en su discusión. En cambio, se inclina con calma, el ruido desaparece a su alrededor y comienza a escribir en el polvo con su dedo. ¿Qué escribió? La Biblia no lo dice. Quizá los nombres de los acusadores, quizá la ley que ellos mismos estaban quebrantando al no traer al hombre implicado.
El misterio nos invita a reflexionar, pero su acción habla por sí sola. ¿Quién más en las Escrituras escribió con su dedo? Siglos antes, en el monte Sinaí, Dios mismo grabó los 10 mandamientos sobre tablas de piedra con su dedo divino. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, imita serenamente la acción de su Padre. No necesita gritar ni condenar. Su silencioso trazo en la arena es una declaración profunda. La misma ley que sus acusadores esgrimen contra esta mujer y contra él proviene de él. Él es el dador de la ley. Luego, incorporándose, pronuncia aquellas inolvidables palabras: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, convencidos por su propia conciencia y por su autoridad divina, los acusadores se retiran, dejando a la mujer sola con la misericordia misma. Jesús, el autor de la ley, muestra su verdadero propósito. No solo juicio, sino restauración y gracia. Reposa esta noche en esa gracia. Piensa en el sufrimiento de Jesús. En medio del dolor y la humillación, hay un símbolo que a menudo se ve únicamente como burla: la corona de espinas colocada sobre su cabeza. Pero miremos más profundo, hasta el principio mismo, al jardín del Edén. ¿Dónde aparecen las espinas por primera vez en la Biblia? En Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, las espinas se convirtieron en parte de la maldición sobre la creación. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Desde ese momento, la humanidad tendría que luchar contra estos afilados recordatorios de la caída, sintiendo el dolor de su pinchazo al trabajar la tierra. Las espinas se convirtieron en símbolo de un mundo gimiendo bajo una maldición. Ahora imagina a Jesús, siglos después, llevando voluntariamente una corona hecha de esos mismos símbolos de la maldición. Los soldados romanos la usaron para burlarse de su afirmación de reinar como rey, pero en la historia divina de Dios guarda un significado mucho más profundo. Al tomar esas espinas sobre su propia cabeza y soportar el dolor, Jesús demuestra su poder sobre la maldición misma. Toma el símbolo de la ruptura y la frustración y lo viste como señal de su victoria. No vino solo para liberar a la humanidad del pecado, sino también para redimir, finalmente, toda la creación de la maldición que soporta. Esa corona, destinada a la vergüenza, se convierte en símbolo de profunda esperanza y promesa de restauración. Descansa en esa esperanza. Deja que tu mente viaje a la apacible imagen del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David pinta un cuadro de verdes pastos, aguas tranquilas y un alma restaurada. Es un lugar de seguridad y reposo bajo la atenta mirada del pastor. Hacia el final, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. A menudo leemos esto de pasada, pero la vara y el cayado eran herramientas distintas que brindaban diferentes tipos de consuelo. La vara, mencionada con frecuencia en la Escritura, era un garrote corto y pesado, el arma del pastor para defender al rebaño de depredadores, lobos, leones y peligros ocultos. Representa el poder de Dios para protegernos del mal, de fuerzas espirituales que no siempre podemos ver. Es símbolo de defensa y seguridad. El cayado, en cambio, era más largo, a menudo con un gancho en la punta. Se usaba para guiar. Con suavidad, el pastor lo empleaba para empujar a una oveja descarriada de vuelta al camino, alejarla de un precipicio o levantar a un cordero atrapado entre espinas. Representa la guía tierna de Dios, su poder para redirigirnos cuando nos extraviamos, protegiéndonos no solo de amenazas externas, sino también a veces de nosotros mismos. Así, el consuelo que David describe es doble: la feroz protección de la vara y la suave dirección del cayado. Nuestro pastor nos defiende y nos guía. Descansa esta noche sabiendo que estás bajo el cuidado de aquel que empuña ambos para tu bien. Hay un versículo en 2 Corintios
que puede resultar difícil, sobre todo para quienes buscan una pareja. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede sonar restrictivo, incluso duro, pero desmenucemos con cuidado la imagen que usa Pablo para comprender la sabiduría que encierra. Imagina dos bueyes en un campo, unidos por una pieza de madera llamada yugo, que descansa sobre sus hombros y los conecta para tirar juntos de un arado o un carro, compartiendo la carga. Es una imagen de sociedad, de trabajo conjunto hacia una meta común. Dios nos diseñó para la conexión y el trabajo en equipo. Recuerda que dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. Pero, ¿qué sucede si los bueyes no están bien emparejados? Si uno es mucho más fuerte o alto, o si uno quiere ir a la izquierda mientras el otro tira hacia la derecha, el yugo se convierte en una carga. No pueden avanzar con eficacia y quizá solo caminen en círculos sin lograr la tarea, o el más débil sea arrastrado a la fuerza. Pablo usa esta imagen agrícola para ilustrar una realidad espiritual. Cuando formamos vínculos profundos, en el matrimonio o incluso en negocios importantes, con personas que no comparten nuestra fe y visión del mundo, puede surgir fricción. Ante los retos de la vida, las bases diferentes pueden hacer que tiremos en direcciones opuestas. Para mantener la armonía, uno de los dos suele tener que ceder en sus convicciones más profundas. Y tristemente, Pablo sabía que muchas veces es el creyente quien se aleja de su camino para adaptarse al otro. Esto no se trata de juicio, sino de sabiduría. Es una advertencia suave para considerar bien las bases de nuestras relaciones más cercanas y asegurarnos de que nos ayudan a avanzar en el camino que Dios tiene para nosotros, no lejos de él. Reflexiona sobre el valor de una dirección compartida mientras descansas. Todos conocemos la historia de David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat, el campeón de los filisteos. Pero la historia no termina ahí. ¿Y si te dijera que, por un tiempo, David prácticamente se unió al bando enemigo? Tras su victoria, David sirvió al rey Saúl, pero éste, lleno de celos, intentó matarlo, y David se vio obligado a huir para salvar su vida. Su camino lo llevó a lugares inesperados. Primero recibió la espada del propio Goliat, de manos de un sacerdote, y de manera sorprendente huyó a Gat, la ciudad natal de Goliat. La noticia de su llegada llegó al rey filisteo Aquis, y consciente del peligro, David fingió estar loco, arañando las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba, logrando que el rey lo considerara inofensivo y lo expulsara. Más tarde, todavía perseguido por Saúl, David volvió a Gat con sus 600 hombres. Esta vez Aquis lo recibió, quizá viendo una ventaja en tener al héroe fugitivo de Israel de su lado. Incluso le dio a David y a sus hombres la ciudad de Siclag para vivir. Allí, David ganó la confianza del rey mediante una astuta estrategia. Atacaba a los enemigos de Israel, pero decía a Aquis que había atacado territorios de Judá, haciéndole creer que había roto por completo con su pueblo. El rey llegó a confiar tanto en él que lo nombró su guardaespaldas personal. Cuando los filisteos se prepararon para la guerra contra Israel, Aquis planeó que David luchara a su lado. Es una ironía asombrosa. El matador del gigante filisteo casi se convierte en su campeón. Solo las objeciones de otros comandantes filisteos enviaron a David de regreso a Siclag justo antes de la batalla. Este extraño capítulo en la vida de David nos recuerda que el plan de Dios se despliega de formas misteriosas, incluso huyendo de enemigos o viviendo en territorio hostil. Dios seguía obrando, protegiéndolo y posicionándolo para su futuro reinado. A veces, Dios usa incluso a nuestros enemigos o circunstancias difíciles para guiarnos por su camino. Descansa sabiendo que su mano soberana siempre está actuando, incluso cuando la senda parece extraña.
Siglos antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el profeta Isaías escribió con asombrosa precisión sobre el Mesías sufriente. Isaías 53 describe su rechazo, su sufrimiento por nuestros pecados, su silencio ante los acusadores. Pero dentro de este famoso capítulo hay un detalle sobre su muerte que fácilmente podríamos pasar por alto. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. La primera parte es clara. Jesús fue crucificado entre dos criminales, compartiendo su destino. Pero, ¿qué significa estar con los ricos en su muerte? Avancemos hasta el día de la crucifixión. Al acercarse la tarde, un respetado miembro del Consejo Judío, un hombre rico llamado José de Arimatea, que en secreto era discípulo de Jesús, tuvo el valor de pedir a Pilato el cuerpo del Señor. Pilato concedió su petición, y José tomó el cuerpo, lo envolvió con cuidado en lino limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, tallado en la roca, donde nadie había sido sepultado antes. Pero la historia no termina ahí. El Evangelio de Juan añade que Nicodemo, el líder religioso que había visitado a Jesús de noche, también vino y trajo una asombrosa cantidad de costosos aromas, mirra y aloe, unos 34 kilos, una mezcla de valor incalculable, digna de un entierro real. Juntos, estos dos hombres ricos y de gran influencia dieron a Jesús un entierro propio de un rey, cumpliendo así, sin saberlo, la profecía específica de Isaías, escrita siglos antes. Aunque murió como un criminal condenado, estuvo con los ricos en su muerte. Incluso en la tristeza de su sepultura, la antigua palabra de Dios se cumplía con perfecta precisión. Medita en la silenciosa exactitud del plan de Dios mientras te entregas al sueño. Regresemos ahora al jardín del Edén, justo después del primer pecado. Dios camina en la brisa del día y llama: «Adán, ¿dónde estás?» Adán, escondido por miedo y vergüenza, confiesa que comió del fruto prohibido, culpando a Eva. Dios entonces se dirige a Eva. «¿Qué es lo que has hecho?» Ella, a su vez, culpa a la serpiente. Observa el patrón. Dios se acerca al hombre y a la mujer con preguntas. Los invita a una conversación, dándoles la oportunidad de confesar, de asumir responsabilidad, quizás incluso de arrepentirse. Por supuesto, Dios ya sabía lo ocurrido, pero su manera de acercarse revela su corazón hacia la humanidad. Busca relación, incluso ante el fracaso. Sin embargo, cuando Dios se vuelve hacia la serpiente, la instigadora de la rebelión, no hay preguntas ni invitación a explicar. Inmediatamente pronuncia una maldición sobre ella. ¿Por qué la diferencia? La serpiente. La serpiente representa a Satanás, el adversario. A diferencia de los seres humanos, creados a imagen de Dios y a quienes se les ofrece redención por medio de Jesús, los ángeles caídos, incluido Satanás, no tienen camino de regreso. Su rebelión fue definitiva. Jesús, al hacerse humano, tendió el puente entre Dios y la humanidad, haciendo posible la misericordia para nosotros. Pero no existe tal puente para el diablo y sus ángeles. Su destino quedó sellado. Este momento en el jardín nos da un primer vistazo de la asombrosa misericordia de Dios hacia el ser humano. Incluso en nuestro primer fracaso, su acercamiento fue de búsqueda, de preguntas, dejando la puerta abierta. Aunque el juicio sobre el mal es seguro, su corazón hacia nosotros es uno que desea restauración. Cada vez que tropezamos, Dios sigue buscándonos, haciéndonos preguntas suaves e invitándonos a regresar. Descansa en la seguridad de esa misericordia que nos persigue. Consideremos ahora a María, la Madre de Jesús. El Evangelio de Lucas describe su visita a su parienta Elizabeth, quien, de manera milagrosa, estaba embarazada de Juan el Bautista. Este pasaje está lleno de detalles que a primera vista parecen ordinarios, pero que, comparados con una historia del Antiguo Testamento,
reflexión asombrosa. La historia de David y el objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto. El arca era un cofre de oro que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Representaba la presencia tangible de Dios habitando entre su pueblo. Ahora veamos los paralelos. Primero, el ángel Gabriel le dice a María que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. Esta palabra griega específica se usa en el Antiguo Testamento para describir la presencia gloriosa de Dios, llenando el tabernáculo, cubriendo con su sombra el lugar santísimo donde estaba el arca. Tanto el arca como María fueron recipientes cubiertos por la presencia manifiesta de Dios. Segundo, María viaja de Nazaret a una ciudad en la región montañosa de Judá. El arca, después de ser capturada por los filisteos, fue llevada de regreso y permaneció por un tiempo en esa misma región montañosa antes de llegar a Jerusalén. Tercero, cuando María saluda a Elisabet, el bebé Juan salta en su vientre. Cuando el arca entró por fin en Jerusalén, el rey David saltaba y danzaba con gozo ante ella. Cuarto, Elisabet exclama: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? De forma similar, cuando el arca llegó a la región montañosa, David se preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Quinto, María permaneció con Elisabet unos 3 meses. El arca reposó en casa de Obededom, en la región montañosa, exactamente 3 meses. Sexto, tanto el cántico de María, el Magnificat, como la celebración por el regreso del arca, hacen referencia al pacto de Dios con Abraham y su fidelidad a Israel. Los paralelos son demasiados y demasiado precisos como para ignorarlos. Lucas parece pintar intencionalmente a María como la nueva arca del pacto. La antigua arca era de madera y oro y contenía símbolos de la presencia de Dios. María, un humilde vaso humano, llevó en sí la realidad misma. Dios con nosotros, Emmanuel, hecho carne. El arca era la representación. María llevó el cumplimiento. Medita en esta hermosa imagen de un Dios que decide habitar con nosotros de manera tan íntima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 es quizá la frase inicial más famosa jamás escrita. Pero, ¿podría el nombre, o más bien la identidad, de Jesús estar escondido en la primera palabra del texto original hebreo? La frase «en el principio» es una sola palabra, Bereshit. Ahora vayamos a Proverbios 8, donde la sabiduría es personificada y habla como si estuviera presente con Dios en la creación. El Señor me poseía en el principio, Reshit, de su obra, antes de sus obras antiguas. Esta sabiduría describe haber sido el arquitecto junto a Dios, gozándose siempre delante de él. ¿Quién es esta sabiduría? El apóstol Pablo, en 1 Corintios, lo dice claramente. Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría que habla en Proverbios 8 es el mismo Jesús. Ahora nota que la palabra hebrea usada en Proverbios 8:22 para principio es Reshit, que es la raíz central dentro de Bereshit, la primera palabra de Génesis 1. Jesús, como sabiduría divina, se identifica con el principio, el Reshit. Esto sugiere que la frase inicial de la Biblia podría entenderse como en Cristo, el principio, la sabiduría. Dios creó los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 lo confirma, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Desde la primera palabra, la Escritura apunta a Jesús como el agente y la sabiduría, por medio de quien todo fue hecho. Descansa en el asombro de que Cristo es tejido en la misma trama de la creación desde el principio. La muerte de Jesús es el acontecimiento central de la fe cristiana, pero ¿sabías que el momento exacto de su crucifixión coincide no solo con el día, sino casi con la hora, con un hecho crucial en la historia judía? Usando registros históricos y cálculos astronómicos,
Los estudiosos han determinado que Jesús probablemente fue crucificado el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. En el calendario judío, esa fecha correspondía al 14 de Nisán. ¿Te suena el 14 de Nisán? Era el día anterior al comienzo de la festividad de la Pascua. La Pascua conmemora la noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las casas de los israelitas, cuyas puertas estaban marcadas con la sangre de un cordero, salvando así a sus primogénitos, mientras que los primogénitos de Egipto perecieron. Dios había dado instrucciones específicas para el cordero pascual. Debía ser un macho de 1 año, sin defecto ni mancha. Y de manera crucial, estos corderos perfectos debían ser sacrificados por las familias en la tarde del 14 de Nisán, justo al comenzar el crepúsculo. Ahora piensa en Jesús. Los evangelios lo describen como el Cordero de Dios, sin pecado, perfecto. ¿Y cuando murió en la cruz? Los evangelios indican que fue a última hora de la tarde de ese viernes, 14 de Nisán, precisamente a la hora en que en todo Jerusalén y Judea se estaban sacrificando los corderos pascuales en preparación para la cena de esa noche. El momento es sobrecogedor. En el mismo día y a la misma hora en que se ofrecían corderos sin defecto, según el mandato dado siglos antes, Jesús, el supremo Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, entregó su vida. Su muerte no fue simplemente un evento histórico, fue el cumplimiento divino del sacrificio pascual, ofreciendo protección eterna, no solo contra la muerte física, sino contra la muerte espiritual, para todos los que están cubiertos por su sangre. Descansa en el perfecto tiempo y en el profundo amor del Cordero de Dios. Imagina la escena. Magos, sabios venidos de Oriente, quizás astrólogos o consejeros reales de Persia, han seguido una estrella durante cientos de millas. Llegan a Belén, no a un establo como se suele representar, sino probablemente a una casa donde el niño Jesús vivía ya con su familia. Ellos se postran y lo adoran, abriendo sus tesoros para ofrecerle regalos, oro, incienso y mirra. A primera vista, parecen regalos extraños para un niño. Valiosos, sí, pero poco prácticos. Sin embargo, eran profundamente simbólicos, anticipando proféticamente la identidad y el destino de ese niño. Primero, oro. Este es el más fácil de entender. El oro siempre ha sido un regalo para la realeza, símbolo de realeza y riqueza. Piensa en la reina de Saba llevando oro al rey Salomón. Al presentar oro, los magos reconocían a Jesús como un rey, el recién nacido rey de los judíos que habían venido a buscar. Segundo, incienso. Este era una resina costosa y fragante, usada como incienso en el culto del templo. Se quemaba en el altar por los sacerdotes, su humo ascendiendo como símbolo de oración y sacrificio que sube hacia Dios. El incienso señalaba el papel de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, quien un día ofrecería el sacrificio definitivo por los pecados, él mismo, y que vive para interceder por nosotros, cerrando la brecha entre la humanidad y Dios. Tercero, mirra. Este es el regalo más sobrio. La mirra, también una resina aromática, se usaba a veces en incienso, pero más comúnmente para embalsamar cuerpos, ayudando a preservarlos y a enmascarar el olor de la muerte. Este regalo apuntaba al propósito final de Jesús. Había nacido para morir. La mirra ofrecida en su nacimiento anticipaba la mirra que se le ofrecería en la cruz, mezclada con vino, que rechazó, y la gran cantidad que Nicodemo traería para ungir su cuerpo para el entierro. Así, los sabios, tal vez sin saberlo, ofrecieron regalos que proclamaban a Jesús como Rey, sacerdote y Salvador. 3 funciones que cumpliría perfectamente en su vida, muerte y resurrección. Medita en la sabiduría contenida en esos antiguos presentes. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienza de una manera única, pero todos
Dios desarrollado a lo largo del tiempo. Veamos brevemente cómo cada introducción hace esto. Mateo comienza con una genealogía que remonta el linaje de Jesús a través del rey David y Abraham. Aunque solemos saltarnos las listas de nombres, Mateo las usa para establecer de inmediato las credenciales de Jesús como el Mesías prometido, el heredero legítimo al trono de David y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Quiere que leamos su evangelio viendo a Jesús como la cima de la historia de Israel. Marcos abre con una cita directa, como está escrito Isaías. Hace referencia a Isaías 40, que predice una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Marcos presenta de inmediato a Juan el Bautista como esa voz que anuncia la llegada de Jesús, citando a Isaías, el gran profeta mesiánico. Desde el principio, Marcos declara que Jesús es el Hijo de Dios, cuyo reino irrumpe ahora en el mundo. Lucas comienza su relato detallado, tejiendo paralelos con las historias del Antiguo Testamento, particularmente con la historia de Abraham y Sara. Los nacimientos milagrosos de Juan el Bautista, de padres ancianos, y de Jesús, de una virgen, evocan el nacimiento prodigioso de Isaac. Lucas enfatiza el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios, mostrando cómo la llegada de Jesús cumple las esperanzas y pactos establecidos mucho tiempo atrás. Juan, por su parte, no empieza con historia ni profecía, sino con la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto evoca deliberadamente Génesis 1:1, presentando a Jesús como el Verbo eterno, el agente de la creación, la fuente de vida y luz. Juan contrasta la luz de Cristo con las tinieblas, aludiendo quizás a la gloria velada de Dios en el Antiguo Testamento, ahora revelada plenamente en la persona de Jesús. Cada evangelista usa el Antiguo Testamento como un lente que ayuda a sus lectores a entender que Jesús no fue solo una figura histórica, sino el tan esperado cumplimiento de las promesas de Dios, aquel hacia quien apuntan todas las Escrituras. Descansa en la unidad de esta historia divina. A menudo leemos sobre el decreto de empadronamiento de César Augusto, que obligó a María y José a viajar a Belén justo antes del nacimiento de Jesús. Parece un detalle histórico menor, un recurso narrativo para llevarlos a la ciudad profetizada. Pero, ¿y si este decreto refleja otro decreto significativo del Antiguo Testamento, revelando una capa más profunda de significado? Viajemos unos 500 años antes de Cristo, después del exilio babilónico. El imperio persa había conquistado Babilonia, y el rey persa, Ciro el Grande, emitió un decreto notable, registrado en el libro de Esdras. Proclamó que los exiliados judíos eran libres de volver a su tierra, Judá, y reconstruir el templo en Jerusalén. Fue un momento de enorme esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Ahora, comparemos el decreto de Ciro, registrado en Esdras, con el decreto de Augusto, registrado en Lucas. Ambos fueron emitidos por los gobernantes de los imperios dominantes de su tiempo, Persia y Roma. Ambos provocaron grandes desplazamientos de personas a través de vastos territorios. Ambos impactaron específicamente la región de Judá y resaltaron la ciudad de Belén, la ciudad de David, central para la identidad de los exiliados que regresaban, y por supuesto, el lugar de nacimiento de Jesús. Ambos relatos incluyen algún tipo de registro o inscripción. Lucas menciona explícitamente el censo, y el libro de Nehemías, íntimamente ligado a Esdras, detalla un registro de las familias que regresaron del exilio. Pero tal vez el paralelo más fascinante está en las figuras clave mencionadas en Esdras, asociadas con el retorno y la reconstrucción. Zorobabel, descendiente del rey David y ancestro de Jesús por la línea de María, y Josué, o Yeshua, en hebreo, arameo, el sumo sacerdote. Zorobabel representa la línea real
y Josué Yeshua representa la línea sacerdotal. Ahora mira el relato de Lucas. Un decreto conduce a un nacimiento en Belén, la ciudad de David, del descendiente supremo de David, el verdadero rey, que recibe el nombre de Jesús, Yeshua, y que es también nuestro sumo sacerdote eterno. Las dos figuras clave del primer retorno, el descendiente davídico y el sacerdote Yeshua, hallan su cumplimiento definitivo, unidos en una sola persona nacida como resultado de este segundo decreto. Es como si la historia de Esdras hubiera sido un anticipo, una pista divina que apuntaba al verdadero regreso del exilio, que llegaría con el nacimiento del Mesías, provocado por otro decreto imperial. Medita en cómo la historia misma parece moldeada para señalar a Cristo. Piensa ahora en el día de Pentecostés y la Torre de Babel. En la historia de Babel, después del diluvio, la humanidad se reunió en un solo lugar, hablando una sola lengua, llenos de orgullo y decididos a hacerse un nombre, construyendo una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, desafiando el mandato de Dios de esparcirse y llenar la tierra. Su unidad estaba basada en la rebelión. La respuesta de Dios fue confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra, cumpliendo así su propósito original. A través del juicio, la unidad rebelde se convirtió en división y dispersión. Ahora avanza siglos hasta el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos. Los discípulos de Jesús están reunidos en Jerusalén, obedeciendo su mandato de esperar. De repente, el Espíritu Santo desciende sobre ellos con viento y fuego. ¿Y qué sucede? Comienzan a hablar en otras lenguas, idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios. Judíos devotos de todas las naciones, que habían venido para la fiesta, los escuchan hablar en sus propios idiomas nativos. Aquí está la hermosa inversión. En Babel, el orgullo humano y la rebelión unida llevaron a la confusión de lenguas y a la dispersión. En Pentecostés, la obediencia humilde y la oración unida condujeron al milagro de lenguas comprensibles y a la unión de personas de todas las naciones bajo un mismo mensaje, y el comienzo de la reunión del pueblo de Dios de todas las naciones. En Babel, el idioma se convirtió en una barrera a causa del pecado. En Pentecostés, el idioma se transformó en un puente por el poder del Espíritu. El propósito de Dios no era simplemente revertir la maldición de Babel, sino capacitar a sus discípulos para cumplir el mandato original dado a Adán y Eva, extenderse y llenar la tierra, no solo físicamente, sino con las buenas noticias del Evangelio, reuniendo a la humanidad no en desafío, sino en adoración al único Dios verdadero por medio de Cristo. Descansa en el poder unificador del Espíritu Santo. La historia de David y Goliat es una de las victorias más icónicas de un desvalido jamás contadas. Pero hay un versículo escondido en 2 Samuel 21 que a primera vista parece contradecirla. Dice: Elhanán, hijo de Yaare Oregim, de Belén, mató a Goliat el geteo. Espera, Elhanán, no David. Para hacer las cosas más confusas, un pasaje paralelo en 1 Crónicas 20 dice: Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat el geteo. Entonces, ¿Elhanán mató a Goliat o al hermano de Goliat, Lami? Este enigma probablemente surge de los desafíos de copiar a mano los antiguos manuscritos durante siglos. Observemos de cerca el texto hebreo. El nombre Lami aparece dentro de la forma hebrea de belenita en el pasaje de Crónicas. Además, una palabra hebrea pequeña pero crucial, etpe, que a menudo marca el objeto directo de un verbo, indicando que Elhanán mató a Goliat, es muy similar a la palabra hebrea ajot, que significa hermano de, indicando que Elhanán mató al hermano de Goliat. Al ver el caos y cómo el pueblo había roto por completo su pacto con Dios, Moisés se puso a la entrada del campamento y gritó: «Quien esté de parte del Señor, únase a mí». La Escritura dice que todos los hijos de Leví se reunieron con él.
Entonces Moisés les dio una dura orden de parte de Dios, que cada uno se ciñera la espada y fuera por todo el campamento, de un extremo al otro, y matara a su hermano, su amigo y su vecino, es decir, a quienes lideraban o persistían en la idolatría. Los levitas obedecieron, y ese día murieron unas 3000 personas. Fue un momento terrible de juicio, pero en respuesta a su firme lealtad a Dios, incluso por encima de sus propios familiares, Moisés declaró: «Hoy se han consagrado al Señor, y Él los ha bendecido». Ese celo ardiente por el honor de Dios, en un momento tan crítico, apartó a la tribu de Leví para el sacerdocio. Esto cumplió, de manera inesperada, la antigua profecía de Jacob sobre que Leví sería dispersado en Israel. Ellos no recibieron una herencia de tierra como las demás tribus, sino que vivieron entre todas para servirles espiritualmente. Fue un acontecimiento sobrio que mostró el odio de Dios hacia la idolatría y el costoso compromiso de los levitas que les valió su papel sagrado. Reflexiona sobre el costo y la bendición de la lealtad a Dios. Oímos el nombre Jesucristo tan a menudo que podríamos pensar que Cristo es su apellido. ¿Pero es Jesús siquiera su nombre real? La respuesta es sí y no. Todo depende del idioma y la traducción. El nombre que el ángel anunció a María fue el hebreo Yeshua, un nombre común en esa época, el mismo que el del héroe del Antiguo Testamento Josué, quien condujo a Israel a la tierra prometida. Yeshua significa Yahvé salva o Dios es salvación, un nombre perfectamente apropiado para quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando los evangelios se escribieron en griego, la lengua común de aquel tiempo, el nombre Yeshua fue transliterado como Jesús. Más tarde, al traducirse la Biblia al latín, se convirtió en Jesús, y con el paso del tiempo y los cambios en la pronunciación y la ortografía del inglés, además del desarrollo de la letra J, pasó a ser Jesús. Así que Jesús es la forma en inglés del griego que proviene del hebreo original Yeshua. Ahora, Cristo no es un apellido sino un título. Viene del griego Christos, traducción directa del hebreo Mashiach, Mesías. Tanto Christos como Mesías significan ungido. En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y a veces profetas eran ungidos con aceite como señal de que Dios los había escogido y capacitado para una misión especial. Por eso, cuando decimos Jesucristo, estamos haciendo una profunda declaración. Afirmamos que Jesús, Yeshua, Dios salva, es el Cristo, el Mesías, el ungido. Proclamamos que este hombre es el tan esperado Rey y Salvador escogido por Dios. Su nombre nos dice lo que hace, salva, y su título nos dice quién es, el ungido Mesías. Descansa en el poder salvador de su nombre y de su título. En Génesis capítulo 6 encontramos un breve y misterioso pasaje que ha generado mucho debate. Habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, se casaron con ellas, y de que en esos días había Nefilim, a menudo traducidos como gigantes, en la tierra. Después, Dios lamenta la maldad humana y declara: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años». Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, dando lugar a descendientes híbridos, los Nefilim, y que esta corrupción extrema provocó el juicio de Dios y la reducción de la vida humana. Pero existe otra interpretación antigua y convincente, que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, hijo de Adán, los que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Las hijas de los hombres serían entonces las descendientes de Caín, que vivían alejadas de Dios. El pecado en este caso no sería una unión entre ángeles y humanos, sino el matrimonio entre la línea piadosa y la impía. Esto comprometía su fe
y llevaba una maldad generalizada que entristecía a Dios. Esto coincide con advertencias posteriores en la Escritura contra que los creyentes se casen con no creyentes, como en la enseñanza de los yugos desiguales. ¿Y qué pasa con los 120 años? Si esta interpretación es correcta, esos 120 años no serían un límite para la vida individual, pues la gente vivió mucho más después del diluvio, sino el plazo que Dios dio a la humanidad para que se arrepintiera antes de enviar el diluvio. Fue un periodo de gracia antes del juicio. Los cálculos basados en genealogías sugieren que efectivamente pasaron unos 120 años desde esta declaración hasta que llegaron las aguas del diluvio. Esta interpretación resalta el peligro de que los creyentes comprometan su fe al enredarse con el mundo, una advertencia que resuena en toda la Escritura. Ve el diluvio no como respuesta a híbridos angelhumanos, sino al resultado de la corrupción generalizada causada por la línea piadosa que abandonó su devoción a Dios. Reflexiona sobre la importancia de mantenerse fiel a los caminos de Dios. El milagro de Jesús caminando sobre el mar tormentoso de Galilea es dramático e inolvidable, pero como todos sus milagros, no es solo una demostración de poder, sino una señal de una verdad más profunda. Porque este milagro en particular, la respuesta puede estar en conexiones con el Antiguo Testamento, especialmente con el poder de Dios sobre las aguas y la historia del Éxodo. En el libro de Job, hablando de la majestad de Dios, dice: «Solo Él extendió los cielos y pisoteó las olas del mar». La traducción griega del Antiguo Testamento usa un lenguaje muy parecido a la descripción del Evangelio de Marcos sobre Jesús, caminando sobre el agua, andando sobre el mar como si fuera tierra firme. Jesús está mostrando un poder atribuido solo a Dios, dominio sobre las aguas caóticas que en el pensamiento antiguo simbolizaban el caos y la muerte. El Evangelio de Marcos añade un detalle curioso. Mientras Jesús camina sobre el agua hacia la barca de sus discípulos, que luchan contra la tormenta, Él pretende pasar de largo o pasar junto a ellos. Esta frase, pasar de largo, es rara pero significativa. Se usa en Éxodo cuando Dios pasa junto a Moisés en el monte Sinaí, revelándole su gloria, y también cuando Dios pasa junto a Elías en el mismo monte. Que Jesús camine sobre el agua y pretenda pasar de largo evoca esas reuniones divinas, revelando sutilmente su propia naturaleza divina. Ahora piensa en el Éxodo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Lloraban de miedo. Moisés les dijo: «No temáis, estad firmes y veréis la salvación que el Señor os dará». Entonces Dios dividió las aguas y los israelitas pasaron por tierra seca, escapando de la muerte y entrando en un camino nuevo. Cuando los discípulos ven a Jesús en el agua, gritan aterrados. Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no temáis». La frase «soy yo» en griego es ego eimi, que recuerda el nombre divino revelado a Moisés: «Yo soy». Así como Dios salvó a Israel a través de las aguas del Mar Rojo, Jesús rescata a sus discípulos de la tormenta. Pedro incluso sale de la barca y camina sobre el agua, pero comienza a hundirse cuando su fe flaquea. Jesús extiende su mano y lo salva. Esto refleja a Dios extendiendo su mano para abrir el Mar Rojo y salvar a Israel. Todo el evento es una parábola viva. El agua representa el caos y la muerte. Caminar sobre el agua es dominio sobre la muerte. El hundimiento de Pedro muestra nuestra incapacidad de vencer la muerte por nosotros mismos. Y la salvación de Jesús revela su poder para salvarnos. Es un bello anticipo del bautismo cristiano. Pasar por las aguas, morir a la vida vieja de pecado y caos, y resucitar a una vida nueva por la fe en quien conquistó la muerte. Descansa en aquel que domina las olas y ofrece rescate. Después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches.
Ese número 40 inmediatamente nos recuerda otro viaje en el desierto. Los 40 años que Israel vagó después de salir de Egipto. Las semejanzas entre estas dos experiencias en el desierto son profundas y revelan mucho sobre la identidad y misión de Jesús. ¿Por qué vagó Israel 40 años? Porque después de enviar 12 espías a la tierra prometida, el pueblo careció de fe y se negó a entrar, temiendo a los habitantes. Dios decretó que vagarían 40 años, un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra, hasta que aquella generación incrédula muriera. Deuteronomio 8 dice que Dios los llevó por el desierto para humillarlos y probarlos, para conocer lo que había en su corazón y si obedecerían sus mandamientos o no. Israel, el hijo primogénito de Dios en Éxodo, fue probado en el desierto. Ahora considera a Jesús, el verdadero Hijo divino de Dios, probado 40 días en el desierto. Ahora considera a Jesús, el verdadero Hijo divino de Dios, probado 40 días en el desierto. Las similitudes se profundizan cuando vemos las tentaciones específicas que Satanás presenta y cómo responde Jesús. Cada vez que es tentado, Jesús cita la Escritura, específicamente 3 versículos, todos encontrados en Deuteronomio, el libro que reflexiona sobre los fracasos del pueblo en el desierto. Primero Satanás tienta al Jesús hambriento a convertir las piedras en pan. Jesús cita Deuteronomio 8:3, cuando Satanás lo tienta a convertir piedras en pan diciendo: «El hombre no vivirá solo de pan». Este versículo proviene del contexto en que Dios proveía el maná y recordaba a Israel que no debía quejarse, sino confiar en la provisión divina, algo que Israel falló repetidamente. Jesús, en cambio, tuvo éxito donde Israel falló. Luego Satanás desafía a Jesús a probar a Dios lanzándose desde el templo. Jesús responde con Deuteronomio 6:16: «No tentarás al Señor tu Dios». Esto hace referencia al episodio en Masá, donde Israel puso a prueba a Dios exigiendo agua. Jesús se niega a poner a prueba a Dios, a diferencia de Israel que exigió señales. Finalmente, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si se postra y lo adora. Jesús responde con Deuteronomio 6:13: «Adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás». Esto contrarresta el fracaso catastrófico de Israel, con el becerro de oro y sus luchas constantes con la idolatría en el desierto y después. En el relato de Mateo, el orden de las tentaciones refleja perfectamente las fallas clave de Israel: quejarse por la comida, poner a prueba a Dios, idolatría con el becerro de oro. Jesús, el verdadero Hijo, repite los pasos de Israel, el primogénito de Dios, enfrentando las mismas tentaciones principales, pero triunfando donde Israel falló. Así se muestra como el Hijo fiel, capaz de redimir a su pueblo. Descansa en su fidelidad. Hay un pasaje desafiante en los Evangelios, donde Jesús interactúa con una mujer gentil, llamada Cananea, por Mateo y Sirofenicia por Marcos, que le ruega sanar a su hija poseída por un demonio. La respuesta inicial de Jesús suena dura y ofensiva para nuestros oídos modernos. Deja que primero se llenen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto parece un desprecio, llamándola perro, pero al entender el contexto y relacionarlo con historias del Antiguo Testamento, vemos otra realidad. Primero, la palabra que Jesús usa para perros no se refiere a perros callejeros y salvajes como insulto, sino a perros pequeños de casa, como cachorros que están debajo de la mesa, aunque haciendo una distinción. Esto suaviza mucho la comparación. Segundo, recordemos 2 historias del Antiguo Testamento con mujeres gentiles fieles. Rahab, la ramera cananea de Jericó, que escondió a los espías israelitas porque tenía fe en su Dios. Su fe la salvó a ella y a su familia cuando Jericó cayó, y ella fue incluida en Israel, llegando hasta la genealogía de Jesús. La viuda de Sarepta,
en Sidón cerca de Tiro, a quien Elías pidió comida durante una hambruna. Aunque solo tenía comida para una última comida con su hijo, obedeció en fe, y Dios la sustentó milagrosamente durante la hambruna. Más tarde, Elías incluso resucitó a su hijo. Ahora, la mujer sirofenicia es también una cananea, una extranjera que muestra una fe extraordinaria en el Dios de Israel, específicamente en Jesús. Como la viuda, está en necesidad desesperada y persiste en la fe, aun cuando es puesta a prueba. Su brillante respuesta es clave. Sí, Señor. Pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no disputa que la misión de Jesús sea primero para Israel, pero comprende que la gracia de Dios es tan abundante que las migajas también alcanzan a los gentiles, los perrillos. En esencia dice, sé que mi lugar es bajo la mesa, no en la mesa, pero incluso allí hay suficiente gracia para mí. Jesús no la insulta, la está probando, y ella pasa la prueba magníficamente. Su respuesta muestra que entiende el plan de Dios y confía en su misericordia abundante. Jesús elogia su fe y sana a su hija. Lejos de ser racista, Jesús destaca la fe persistente de esta mujer gentil, anticipando la inclusión de todas las naciones en la familia de Dios, tal como Rahab y la viuda de Sarepta lo insinuaron siglos antes. La gracia de Dios siempre ha alcanzado más allá de las fronteras para quienes lo buscan con fe. Descansa en esa gracia sin límites. Al tomar esas espinas sobre su propia cabeza y soportar el dolor, Jesús demuestra su poder sobre la maldición misma. Toma el símbolo de la ruptura y la frustración y lo lleva como señal de su victoria. No vino solo para liberar a la humanidad del pecado, sino también para redimir finalmente toda la creación de la maldición que soporta. Esa corona, destinada a la vergüenza, se convierte en símbolo de una esperanza profunda, una promesa de restauración. Descansa en esa esperanza. Deja que tu mente se dirija a la imagen serena del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David pinta un cuadro de verdes pastos, aguas tranquilas y un alma restaurada. Un lugar de seguridad y reposo bajo la atenta mirada del pastor. Hacia el final, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A menudo pasamos por alto este detalle, pero la vara y el cayado eran herramientas distintas que ofrecían formas específicas de consuelo. La vara, mencionada con frecuencia en las Escrituras, era un bastón más corto y pesado, el arma del pastor para defender al rebaño de depredadores, lobos, leones y de peligros ocultos en las sombras. Representa el poder de Dios para protegernos del mal y de las fuerzas espirituales que no siempre podemos ver, un símbolo de defensa y seguridad. El cayado, en cambio, era más largo y a menudo terminaba en un gancho. Era la herramienta de guía que el pastor usaba suavemente para empujar a las ovejas que se desviaban, alejarlas de precipicios o terrenos peligrosos, o levantar a un cordero atrapado entre espinas. Representa la guía suave de Dios, su poder para redirigirnos cuando nos apartamos, manteniéndonos a salvo no solo de amenazas externas, sino a veces incluso de nosotros mismos. Así, el consuelo del que habla David es doble: la feroz protección de la vara y la tierna dirección del cayado. Nuestro pastor nos defiende y nos guía. Descansa esta noche, sabiendo que estás bajo el cuidado de aquel que empuña ambos para tu bien. Hay un versículo en 2 Corintios que puede resultar difícil, especialmente para quienes buscan una pareja. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puede sonar restrictivo, incluso duro, pero desglosar suavemente la imagen que Pablo utiliza nos ayuda a comprender su sabiduría. Imagina a dos bueyes en un campo, unidos por una pieza de madera llamada yugo, que descansa sobre sus hombros,
conectándolos para tirar juntos de un arado o de un carro, compartiendo la carga. Es una imagen de asociación y trabajo hacia un objetivo común. Dios nos diseñó para la conexión y el trabajo en equipo. Recuerda que dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. Pero ¿qué sucede si los dos bueyes no están bien emparejados? Si uno es más fuerte o más alto, o si uno quiere ir a la izquierda mientras el otro tira hacia la derecha. El yugo se convierte en una carga. No pueden avanzar de forma efectiva. Podrían dar vueltas en círculos, o el más débil podría ser arrastrado a la fuerza. Pablo usa esta imagen agrícola para ilustrar una realidad espiritual. Cuando formamos asociaciones profundas, en el matrimonio o incluso en empresas importantes, con quienes no comparten nuestra fe y visión del mundo, puede surgir fricción. Ante los desafíos de la vida, cimientos diferentes pueden llevarnos a tirar en direcciones opuestas, y para mantener la armonía, uno de los dos suele tener que ceder en sus convicciones más profundas. Tristemente, Pablo sabía que muchas veces es el creyente quien se aparta de su camino para adaptarse al otro. No se trata de juzgar, sino de ser sabios. Es una advertencia suave para considerar bien la base de nuestras relaciones más cercanas, asegurándonos de que nos ayuden a avanzar en la senda que Dios tiene para nosotros y no a alejarnos de ella. Reflexiona en el valor de una dirección compartida mientras descansas. Todos conocemos la historia de David, el joven pastor que venció al gigante Goliat, el campeón de los filisteos, pero la historia no termina ahí. Y de hecho, hubo un tiempo en que David prácticamente se unió al lado enemigo. Tras su victoria, sirvió al rey Saúl, pero éste se llenó de celos y trató de matarlo. David tuvo que huir para salvar su vida, y su camino lo llevó a lugares inesperados. Primero, recibió la espada de Goliat de manos de un sacerdote. Luego, de manera increíble, huyó a Gat, la ciudad natal del propio Goliat. Cuando el rey filisteo Aquis se enteró, David, reconociendo el peligro, fingió estar loco. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba, convenciéndolo de que no era una amenaza. El rey, asqueado, lo expulsó. Pero tiempo después, aún perseguido por Saúl, David volvió a Gat con sus 600 hombres, y esta vez Aquis lo recibió con agrado, quizá viendo ventaja en tener al fugitivo héroe de Israel de su lado. Le dio incluso una ciudad, Siclag, para vivir con sus hombres. David ganó la confianza del rey mediante astuta estrategia. Atacaba a los enemigos de Israel, pero decía a Aquis que saqueaba tierras de Judá, haciéndole creer que había roto lazos con su propio pueblo. Aquis llegó a confiar tanto en él que lo nombró su guarda personal. Cuando los filisteos se prepararon para la guerra contra Israel, el rey planeaba que David y sus hombres lucharan a su lado. Una ironía increíble. El matador del gigante filisteo, a punto de convertirse en su campeón. Solo las objeciones de otros jefes filisteos enviaron a David de regreso a Siclag, justo antes de la batalla. Este extraño capítulo en la vida de David nos recuerda que el plan de Dios se despliega de formas misteriosas, incluso cuando huimos de los enemigos. Aquí tienes la continuación en español, con la puntuación corregida y unificada en un solo párrafo, manteniendo el mismo tono y estilo de las partes anteriores. Incluso viviendo en territorio enemigo, Dios seguía obrando, protegiendo a David y posicionándolo para su eventual reinado. A veces, Dios usa incluso a nuestros enemigos o circunstancias difíciles para guiarnos por su camino. Descansa en la certeza de que la mano soberana de Dios siempre está en acción, incluso cuando la senda parece extraña. Siglos antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el profeta Isaías escribió con asombrosa precisión sobre el Mesías sufriente. Isaías 53 describe su rechazo, su sufrimiento por nuestros pecados, su silencio ante los acusadores. Pero, escondido en este famoso capítulo,
Hay un detalle específico sobre su muerte que fácilmente podríamos pasar por alto. Isaías 53:9 dice: «Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte». La primera parte parece clara. Jesús fue crucificado entre dos criminales, compartiendo su destino. Pero ¿qué hay de estar con los ricos en su muerte? Avancemos al día de la crucifixión. Al llegar la tarde, un miembro respetado del Consejo Judío, un hombre rico llamado José de Arimatea, que en secreto era discípulo de Jesús, se armó de valor y fue a pedir a Pilato el cuerpo del Señor. Pilato concedió su petición. José tomó el cuerpo, lo envolvió con esmero en lino limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca, donde nunca antes había sido puesto nadie. Pero la historia no termina ahí. El Evangelio de Juan añade otro detalle. Nicodemo, el líder religioso que había visitado a Jesús de noche meses antes, también vino, trayendo una cantidad asombrosa de especias costosas, mirra y áloe, que pesaban unos 34 kilos, una mezcla increíblemente valiosa, digna de enterrar a un rey. Juntos, estos dos hombres ricos e influyentes dieron a Jesús un entierro real y, sin saberlo, cumplieron la profecía específica de Isaías, escrita siglos antes. Aunque murió condenado como criminal, estuvo con los ricos en su muerte. Incluso en la tristeza de su sepultura, la antigua palabra de Dios se estaba cumpliendo con precisión perfecta. Medita en la silenciosa exactitud del plan de Dios mientras te quedas dormido. Regresemos ahora al jardín del Edén. Justo después del primer pecado, Dios camina en la brisa del día llamando: «Adán, ¿dónde estás?» Adán, escondido por miedo y vergüenza, confiesa que comió del fruto prohibido, culpando a Eva. Dios entonces se dirige a Eva: «¿Qué es lo que has hecho?» Ella, a su vez, culpa a la serpiente. Observa el patrón. Dios se acerca al hombre y a la mujer con preguntas. Los invita a un diálogo. Les da la oportunidad de confesar, de asumir responsabilidad, quizás incluso de arrepentirse. Por supuesto, Dios ya sabía lo que había ocurrido, pero su enfoque revela su corazón hacia la humanidad. Busca la relación, incluso en medio del fracaso. Sin embargo, cuando Dios se dirige a la serpiente, quien inició la rebelión, no hay preguntas, no hay invitación a explicar. Inmediatamente pronuncia una maldición sobre ella. ¿Por qué la diferencia? La serpiente representa a Satanás, el adversario. A diferencia de los humanos, creados a imagen de Dios y con la posibilidad de redención por medio de Jesús, los ángeles caídos, incluido Satanás, no tienen camino de regreso. Su rebelión fue definitiva. Jesús, al hacerse humano, construyó un puente entre Dios y la humanidad, haciendo posible la misericordia para nosotros. Pero no existe tal puente para el diablo y sus ángeles. Su destino quedó sellado. Este momento en el jardín nos ofrece un primer vistazo de la increíble misericordia de Dios hacia la humanidad. Incluso en nuestra primera caída, su acercamiento fue de búsqueda, de preguntas, dejando abierta la puerta. Aunque el juicio sobre el mal es seguro, su corazón hacia nosotros anhela restauración. Y cada vez que caemos, Dios aún nos busca, haciéndonos preguntas suaves e invitándonos a volver. Descansa en la seguridad de esa misericordia que busca. Pensemos ahora en María, la madre de Jesús. El Evangelio de Lucas describe su visita a su parienta Isabel, quien estaba milagrosamente embarazada de Juan el Bautista. Este pasaje está lleno de detalles que parecen ordinarios a primera vista, pero que al compararlos con una historia del Antiguo Testamento, revelan una conexión asombrosa. La historia involucra al rey David y al objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto, un cofre de oro que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Representaba la presencia tangible de Dios morando entre
la cubrirá con su sombra. Esta palabra específica, en griego, se usa en el Antiguo Testamento para describir la presencia gloriosa de Dios, llenando el tabernáculo, cubriendo específicamente el lugar santísimo donde estaba el arca. Tanto el arca como María se convirtieron en vasos cubiertos por la presencia manifiesta de Dios. Segundo, María viaja desde Nazaret hasta una ciudad en la región montañosa de Judea. De forma similar, el arca, después de ser capturada por los filisteos, fue devuelta y guardada por un tiempo en esa misma región montañosa antes de llegar a Jerusalén. En tercer lugar, cuando María saluda a Isabel, el bebé Juan salta en su vientre. Del mismo modo, cuando el arca finalmente entró en Jerusalén, se describe al rey David saltando y danzando con alegría delante de ella. En cuarto lugar, Isabel exclama: ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Mientras que, de manera similar, cuando el arca llegó por primera vez a la región montañosa, David preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? En quinto lugar, María permanece con Isabel unos 3 meses, y el arca reposó en casa de Obed-edom en la región montañosa exactamente por 3 meses. En sexto lugar, tanto el canto de María, el Magnificat, como la celebración por el regreso del arca, hacen referencia al pacto de Dios con Abraham y a su fidelidad hacia Israel. Las coincidencias son demasiado numerosas y específicas para ignorarlas. Lucas parece estar presentando intencionalmente a María como el nuevo arca del pacto. El arca antigua estaba hecha de madera y oro y contenía símbolos de la presencia de Dios. María, un humilde vaso humano, llevó en su seno la realidad. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, tomando forma humana. El arca era una representación. María llevó el cumplimiento. Medita en esta hermosa imagen de un Dios que elige habitar con nosotros de manera tan íntima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es quizá la apertura más famosa jamás escrita, pero podría el nombre, o más bien la identidad de Jesús, estar escondida en la primera palabra del texto original hebreo. La frase «en el principio» es una sola palabra: Bereshit. Viajemos ahora al libro de Proverbios, capítulo 8, donde la sabiduría es personificada, hablando como si hubiera estado presente en la creación. La sabiduría dice: el Señor me poseía en el principio, Reshit, de su obra, antes de sus hechos más antiguos. Esta sabiduría se describe como el maestro arquitecto de Dios, regocijándose siempre delante de él. ¿Quién es esta sabiduría? El apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos dice claramente: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así, la sabiduría que habla en Proverbios 8 es Jesús mismo. Observa ahora que la palabra hebrea, usada en Proverbios 8:22 para principio, es Reshit, que constituye la raíz central dentro de Bereshit, la primera palabra de Génesis 1:1. Jesús, como sabiduría divina, se identifica con el principio, el Reshit. Por lo tanto, dentro de la primera palabra de la Biblia, hay un eco de Cristo mismo. Esto sugiere que el versículo inicial podría entenderse así: en Cristo, el principio, la sabiduría, Dios creó los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 lo confirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Desde la primera palabra, la Escritura señala a Jesús como el agente y la sabiduría, por medio de quien todo fue creado. Descansa en la maravilla de saber que Cristo está tejido en la estructura misma de la creación desde el principio. La muerte de Jesús es el evento central de la fe cristiana, pero ¿sabías que el momento de su crucifixión coincide a la perfección, no solo en el día, sino casi en la hora exacta, con un evento crucial de la historia judía? Usando registros históricos y cálculos astronómicos, los estudiosos han determinado que Jesús probablemente fue crucificado el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo.
La Pascua conmemoraba la noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó sobre los hogares de los israelitas, cuyas puertas estaban marcadas con la sangre de un cordero, perdonando a sus primogénitos, mientras los primogénitos de Egipto morían. Dios había dado instrucciones específicas para el cordero pascual. Debía ser macho, de 1 año, sin defecto ni mancha, y debía ser sacrificado por las familias en la tarde del 14 de Nisán, justo al comenzar el crepúsculo. Ahora piensa en Jesús. Los evangelios lo describen como el Cordero de Dios, sin pecado y perfecto, y cuando murió en la cruz. Los evangelios indican que fue a última hora de la tarde de ese viernes, el 14 de Nisán, precisamente alrededor de la hora en que los corderos pascuales eran sacrificados en Jerusalén y en toda Judea, en preparación para la cena de Pascua de esa noche. El momento es sobrecogedor. En el mismo día y a la misma hora en que se sacrificaban los corderos sin defecto, según el mandato de Dios, dado siglos antes, Jesús, el Cordero perfecto y sin mancha, dio su vida. Su muerte no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento divino de la Pascua, un sacrificio para ofrecer protección eterna, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, para todos los que están cubiertos por su sangre. Descansa en el perfecto momento y en el profundo amor del Cordero de Dios. Imagina la escena. Unos magos, sabios del Oriente, quizá astrólogos o consejeros reales de Persia, han seguido una estrella durante cientos de kilómetros. Llegan a Belén, no a un establo como a menudo se representa, sino probablemente a una casa donde el niño Jesús vive ya con su familia. Se postran y lo adoran, abriendo sus tesoros para ofrecerle regalos, oro, incienso y mirra. A primera vista, parecen extraños presentes para un niño, valiosos, sí, pero nada prácticos. Sin embargo, eran profundamente simbólicos, apuntando proféticamente a la identidad y destino de este niño. Primero, el oro, fácil de entender, pues siempre ha sido el regalo para la realeza, símbolo de realeza y riqueza. Piensa en la reina de Sabá, llevando oro al rey Salomón. Al ofrecer oro, los magos reconocían a Jesús como rey, el rey de los judíos que habían venido a buscar. Segundo, el incienso, una resina costosa y fragante, usada en el culto del templo. Los sacerdotes la quemaban en el altar, su humo ascendiendo como símbolo de oración y sacrificio que sube a Dios. El incienso apuntaba al papel de Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, quien un día ofrecería el sacrificio supremo por los pecados y viviría para interceder por nosotros, puente eterno entre la humanidad y Dios. Tercero, la mirra, también una resina aromática, usada a veces como incienso, pero más comúnmente para embalsamar cuerpos, preservándolos y enmascarando el olor de la muerte. Este regalo señalaba el propósito final de Jesús. Había nacido para morir. La mirra dada en su nacimiento anticipaba la que se le ofrecería en la cruz, mezclada con vino, que él rechazó, y la gran cantidad que Nicodemo llevaría para ungir su cuerpo antes de la sepultura. Hablaba de su papel como Salvador, que vencería a la muerte a través de su propia muerte y resurrección. Así, los sabios, quizás sin saberlo, ofrecieron regalos que proclamaban a Jesús como Rey, sacerdote y Salvador. 3 roles cumplidos perfectamente en su vida, muerte y resurrección. Medita en la sabiduría contenida en estos regalos antiguos. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienza de una manera única, pero todos conectan intencionalmente la historia de Jesús con las escrituras del Antiguo Testamento, anclando su llegada en el largo y constante plan de Dios. Mateo inicia con una genealogía que traza el linaje de Jesús hasta el rey David y Abraham. Lejos de ser una simple lista, establece de inmediato sus credenciales como Mesías prometido, heredero legítimo del trono de David y cumplimiento del pacto con Abraham. Marcos abre citando directamente a Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
presenta a Juan el Bautista como esa voz, proclamando la llegada de Jesús y declarando desde el inicio que Él es el Hijo de Dios, cuyo reino irrumpe en el mundo. Lucas, en su detallado relato, teje paralelos con historias del Antiguo Testamento, especialmente la de Abraham y Sara. Los nacimientos milagrosos de Juan el Bautista, de padres ancianos, y de Jesús, de una virgen, recuerdan el nacimiento de Isaac, subrayando que la llegada de Jesús es el cumplimiento de las antiguas promesas. Juan no comienza con historia o profecía, sino con eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta apertura refleja Génesis 1:1, presentando a Jesús como el Verbo eterno, agente de la creación, fuente de vida y luz, contrastando su luz con la oscuridad y mostrando que la gloria velada de Dios en el Antiguo Testamento ahora se revela plenamente en él. Cada evangelista usa el Antiguo Testamento como lente para que comprendamos que Jesús no es solo una figura histórica, sino el cumplimiento de las promesas divinas, aquel a quien toda la Escritura señala. Descansa en la unidad de esta historia divina. A menudo leemos sobre el decreto del censo emitido por César Augusto, que obligó a María y José a viajar a Belén justo antes del nacimiento de Jesús. Parece un detalle histórico menor, un recurso narrativo para llevarlos a la ciudad profetizada. Pero ¿y si este decreto ecoa otro decreto significativo del Antiguo Testamento, revelando un significado más profundo? Retrocedamos unos 500 años antes de Cristo, a la época posterior al exilio en Babilonia. El imperio persa había conquistado Babilonia, y el rey persa Ciro el Grande emitió un decreto extraordinario, registrado en el libro de Esdras. Ciro decretó que los exiliados judíos eran libres de regresar a su tierra, Judá, y reconstruir el templo en Jerusalén. Fue un momento de inmensa esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Ahora comparemos el decreto de Ciro, registrado en Esdras, con el decreto de Augusto, registrado en Lucas. Ambos fueron emitidos por gobernantes de los imperios más poderosos de su tiempo, Persia y Roma. Ambos provocaron grandes movimientos de personas a través de vastos territorios, y ambos afectaron de manera específica a la región de Judá, poniendo de relieve a Belén, la ciudad de David, central para la identidad de los exiliados que regresaban, y por supuesto, lugar de nacimiento de Jesús. En ambos relatos encontramos un registro o empadronamiento. Lucas menciona explícitamente el censo, y el libro de Nehemías, estrechamente vinculado a Esdras, detalla el registro de las familias que regresaron del exilio. Pero quizá el paralelo más fascinante está en las figuras clave mencionadas en Esdras: Zorobabel, descendiente del rey David y ancestro de Jesús por la línea de María, y Josué, Yeshua en hebreo, arameo, el sumo sacerdote. Zorobabel representaba la línea real y Josué, Yeshua, representaba la línea sacerdotal. Ahora mira la historia en Lucas. Un decreto conduce al nacimiento, en Belén, la ciudad de David, del descendiente definitivo de David, el verdadero rey, que recibe el nombre de Jesús, Yeshua, y que es también nuestro sumo sacerdote eterno. Las dos figuras clave del primer regreso, el descendiente davídico y el sacerdote Yeshua, hallan su cumplimiento supremo, combinadas en una sola persona, nacida como resultado de este segundo decreto. Es como si la historia de Esdras fuera una sombra, una pista divina que apuntaba al verdadero regreso del exilio, el que llegaría con el nacimiento del Mesías, impulsado por otro decreto imperial. Reflexiona en cómo la historia misma parece moldeada para señalar a Cristo. Piensa ahora en el día de Pentecostés y la Torre de Babel. En Génesis, después del diluvio, la humanidad se reunió en un solo lugar, hablando una sola lengua, llena de orgullo y con el deseo de hacerse un nombre, decidiendo construir una ciudad y una torre que llegara al cielo, desafiando el mandato de Dios de extenderse y llenar la tierra. Su unidad se basaba en la rebelión
Y la respuesta de Dios fue confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra, cumpliendo así su propósito original. La unidad en la soberbia terminó en división y dispersión. Ahora, siglos después, en Pentecostés, los discípulos de Jesús estaban reunidos en Jerusalén, obedeciendo su mandato de esperar. De repente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con viento y fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios. Judíos devotos de todas las naciones, reunidos para la fiesta, los escuchaban hablar en sus propias lenguas nativas. Es una hermosa inversión. En Babel, el orgullo humano y la rebelión unida produjeron lenguas confundidas y dispersión. En Pentecostés, la obediencia humilde y la oración unida produjeron lenguas entendibles y el comienzo de la reunión del pueblo de Dios de todas las naciones. En Babel, el lenguaje se convirtió en barrera por causa del pecado. En Pentecostés, el lenguaje se convirtió en puente por el poder del Espíritu. El propósito de Dios no era simplemente revertir la maldición de Babel, sino capacitar a sus discípulos para cumplir el mandato original dado a Adán y Eva: llenar la tierra no solo físicamente, sino con la buena noticia del Evangelio, uniendo a la humanidad no en desafío, sino en adoración al único Dios verdadero por medio de Cristo. Descansa en el poder unificador del Espíritu Santo. La historia de David y Goliat es una de las victorias de desventaja más icónicas jamás contadas, pero hay un versículo en 2 Samuel 21 que a primera vista parece contradecirla. Elhanán, hijo de Shaare Oregim, betlehemita, mató a Goliat el geteo. Elhanán y no David. Para confundir más, un pasaje paralelo en 1 Crónicas 20 dice: Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat el geteo. Entonces, Elhanán mató a Goliat, o al hermano de Goliat llamado Lami. Este enigma probablemente se deba a los desafíos de copiar manuscritos antiguos a mano durante siglos. Observemos el texto hebreo. El nombre Lami aparece dentro de la palabra betlehemita en el pasaje de Crónicas, y una pequeña pero crucial palabra hebrea, et, que marca el objeto directo de un verbo, indicando que Elhanán mató a Goliat, se parece mucho a la palabra Ahqua, hermano de, que indicaría que Elhanán mató al hermano de Goliat. Los eruditos creen que lo más probable es que un escriba, al copiar el pasaje de Samuel, omitiera accidentalmente la palabra hermano de, o la confundiera con el marcador de objeto directo, y que en algún momento el nombre Lami se incorporara erróneamente a betlehemita. El pasaje de Crónicas probablemente conserva la lectura más clara y original. Elhanán, uno de los valientes guerreros de David y efectivamente de Belén, mató a Lami, el hermano de Goliat. No era raro que gigantes o guerreros poderosos tuvieran parientes igualmente formidables. Los versículos que rodean ambos pasajes, en Samuel y Crónicas, mencionan a otros gigantes muertos por los hombres de David. La solución más probable es que David, como sabemos, mató a Goliat, y tiempo después, su guerrero Elhanán mató al hermano de Goliat, Lami. No hay motivo para dudar de la victoria de David. Más bien, este pequeño enigma textual nos recuerda el minucioso trabajo de preservar las Escrituras y la realidad de que David no fue el único héroe. Se rodeó de hombres valientes que también realizaron grandes hazañas. Descansa seguro en la historia que conoces, sabiendo que incluso las complejidades textuales suelen tener explicaciones razonables. Imagina ahora el vasto complejo del templo en Jerusalén. No era solo un edificio, sino una serie de patios. En lo más profundo estaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, accesible solo al sumo sacerdote una vez al año. A su alrededor, el atrio de los sacerdotes, luego el de los hombres judíos, después el de las mujeres judías, y finalmente el atrio exterior, el atrio de los gentiles, la zona más grande, designada para que los no judíos que creían en el Dios de Israel pudieran orar y adorar.
imagina a Jesús entrando en el templo y eligiendo precisamente este lugar para limpiarlo. No fue a los atrios interiores, sino al atrio de los gentiles, que se había convertido en un mercado ruidoso. Vendedores ofreciendo animales para el sacrificio, palomas, ovejas, bueyes, a precios inflados. Cambistas intercambiando monedas romanas u otras extranjeras con imágenes prohibidas en el templo, por la moneda especial del templo, cobrando tarifas abusivas. El bullicio, el regateo y el enfoque en el comercio ahogaban por completo el propósito de ese espacio. Los gentiles, que a veces viajaban grandes distancias para encontrar un lugar donde encontrarse con Dios, se hallaban con su único espacio invadido, imposibilitados de adorar. La indignación de Jesús no fue solo contra el comercio en un lugar santo, sino a favor de los excluidos. Citó a Isaías: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones», y añadió: «Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». No solo les robaban económicamente, sino que les robaban el espacio para encontrarse con Dios. Sus acciones fueron una poderosa declaración de que la casa de Dios estaba destinada para todos, incluidos los gentiles, a quienes pronto se les daría plena bienvenida en la familia de Dios mediante la fe en Él. Jesús estaba despejando el camino, simbólicamente, para la inclusión de todas las naciones. Descansa en la certeza de que el corazón y la casa de Dios están abiertos para todos. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví tenía un papel único. Eran los sacerdotes y ministros responsables del tabernáculo, y más tarde, del templo, sirviendo a Dios en nombre del pueblo. Pero ¿por qué los levitas? ¿Cómo recibieron este llamado especial? La respuesta está en un relato dramático y severo del libro de Éxodo. Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos directamente de Dios. Mientras tanto, el pueblo, impaciente, convenció a Aarón, hermano de Moisés y también levita, para que les hiciera un becerro de oro como ídolo de adoración. Cuando Moisés bajó y vio al pueblo celebrando frenéticamente alrededor del ídolo, su ira ardió. Rompió las tablas, destruyó el becerro y confrontó a Aarón. Viendo el caos y la ruptura de la fidelidad a Dios, Moisés se plantó a la entrada del campamento y gritó: «Quien esté por el Señor, que venga a mí». La Escritura dice que todos los hijos de Leví se reunieron junto a él. Entonces Moisés dio una orden dura de parte de Dios. Cada hombre debía ceñir su espada y recorrer el campamento, ejecutando a quienes lideraban o persistían en la idolatría. Los levitas obedecieron, y ese día murieron unas 3.000 personas. Fue un momento terrible de juicio, pero en respuesta a su lealtad decidida a Dios, incluso contra sus propios parientes, Moisés declaró: «Hoy habéis sido consagrados al Señor, y Él os ha bendecido». Esa fidelidad ardiente por el honor de Dios, en un momento crítico, apartó a la tribu de Leví para el sacerdocio, cumpliendo de manera inesperada la antigua profecía de Jacob sobre que serían dispersados en Israel. No recibieron tierra como herencia, sino que vivieron entre todas las tribus para servirles espiritualmente. Fue un acontecimiento sobrio que destacó el odio de Dios hacia la idolatría y el alto costo de la lealtad, recompensada con una vocación sagrada. Reflexiona en el costo y la bendición de la fidelidad a Dios. Escuchamos el nombre Jesucristo tan a menudo que podríamos pensar que Cristo es su apellido. Pero, ¿es Jesús siquiera su nombre real? La respuesta es sí y no. Es una cuestión de idioma y traducción. El nombre dado al Hijo de María, anunciado por el ángel, fue el nombre hebreo Yeshua. Era un nombre común en aquella época, el mismo que el del héroe del Antiguo Testamento Josué, quien condujo a Israel a la tierra prometida. Yeshua significa Yahvé salva, o Dios es salvación, un nombre perfectamente apropiado para aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando los evangelios fueron escritos en griego, la lengua común de la época,
nombre Yeshua se transliteró para que sonara similar en otro alfabeto, convirtiéndose en Jesús. Más tarde, cuando la Biblia se tradujo al latín, Jesús pasó a ser Jesús, y con los cambios en la pronunciación y ortografía del inglés, incluida la aparición posterior de la letra J, el nombre se convirtió en Jesús. Así, Jesús es la versión en inglés de la forma griega de su nombre hebreo original. ¿Y qué hay de Cristo? No es un apellido, sino un título. Viene del griego Christos, que es la traducción directa de la palabra hebrea Mashiach, Mesías. Tanto Christos como Mashiach significan ungido. En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y a veces profetas eran ungidos con aceite como señal de haber sido escogidos y capacitados por Dios para una misión específica. De modo que cuando decimos Jesucristo, estamos haciendo una declaración profunda. Afirmamos que Jesús, Yeshua, Dios salva, es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Su nombre nos dice lo que hace, salva, y su título nos dice quién es, el Rey y Salvador, escogido por Dios. Descansa en el poder salvador de su nombre y su título. Y así, entre estas historias antiguas y eternas, dejamos que la palabra siga reposando en nuestro corazón, que cada imagen, cada enseñanza, se convierta en un susurro de paz mientras duermes. Permite que Dios te envuelva esta noche en su cuidado y que mañana despiertes con un corazón renovado. Si esta lectura te ha acompañado, te invito a suscribirte para que cada noche podamos volver a encontrarnos aquí, descansando juntos en la Biblia. Buenas noches y que la paz de Cristo sea tu último pensamiento hoy.